Bueno, voy a comenzar en la misma pantalla, ¿no? Aquí mismo es que voy a crear la parte del ingreso. Aquí mismo donde puse la fecha, voy a crear mi ingreso, ¿no? Necesito un botón para que se almacene esa información. Bueno, le vamos a llamar guardar. Esto me va a permitir guardar en un fichero. Para eso necesito importar algunas librerías. Me voy al principio del programa y voy a importar algunas librerías. Voy a importar la propiedad file, ¿no? Que obviamente es para directorios o para archivos, por decir así. No directorios, sino archivos. Esa es la principal que voy a utilizar. También voy a utilizar la de los cuadros de diálogo. Esta es de los cuadros de diálogo. También la voy a utilizar en este caso. Otra más que voy a utilizar es esta librería que me va a permitir darle un formato específico a mi archivo, a mi fichero. Formato. Este me va a dar un formato a mi fichero. Es decir, cómo quiero que se presente mi archivo. Bueno, si me hace falta alguno más, ya después lo agrego. Ahorita vamos a utilizar esos de ahí. Voy a crear una barra. Una barra que es, ¿qué significa esta barra? Ya la explico, déjenme primero programar. Cuando nosotros creamos una carpeta o guardamos un fichero dentro de un archivo dentro de nuestros documentos, por ejemplo aquí, digamos que estoy dentro de la carpeta, esto así. Entonces aquí ustedes ven estos separadores, ¿no? C, dos puntos, y ahí viene un separador, user, otro separador, el nombre del usuario, otro separador, documentos, ¿no? Aquí los vemos como slash, ¿no? Pero esos son separadores para decir en qué determinación o en qué ubicación se encuentra esa información, ¿no? Esto está dentro de mi usuario con mi nombre, dentro de la carpeta documentos y dentro de la carpeta tal. Entonces esa se va haciendo o se va creando con separadores, ¿no? Que son unas barras que se van a utilizar ahí, ¿no? Ya. Y vamos a poner otra línea más, que esto va a determinar la ubicación donde se va a guardar. String, ubicación.
Entonces explico esto aquí. Esto me va a dar la barra, ¿no? La ubicación. Userdir significa que va a ser en el directorio donde está mi sistema. Donde mi sistema ferretería se va, ¿no? Todo ahí se va a guardar una carpeta que se va a llamar contenedor. Y ahí va a ir almacenando todos los archivos que yo vaya creando. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Todo claro? Bueno, está claro. Continúa. En este caso, ¿no? Yo voy a crear un método aquí mismo, un método que me va a permitir crear el fichero. Entonces, voy a crearlo aquí abajo. Después de lo que se inicializa la pantalla, voy a crear un método. Este método me va a permitir crear el fichero, ¿no? Voy a empezar con string. Bueno, antes de crear el método, voy a crear el diseño. ¿Cómo va a ser mi diseño? Es como que si estuviéramos haciendo en la base de datos, ¿no? Ustedes ya han visto base de datos. Bueno, por ejemplo, aquí le voy a decir, la fecha lo voy a dejar arriba, ¿no? Aquí le voy a decir que ingrese el ID o código, ¿no? ID, puedo dar espacio, ¿no? ID cliente. El código único que va a tener el cliente. Puedo dejarle ese tamaño y le pongo ID. En la siguiente le voy a decir que ingrese los nombres. Nombres. En la siguiente apellidos. Vamos un poquito más larguito. Y le ponemos las primeras dos letras, NO. ¿Preguntas? No. No. Le voy a poner cédula. Dirección.
Y ahí le puedo ir poniendo un sinnúmero más de campos, ¿no? Le voy a poner uno más que es el teléfono. Teléfono. Esa es la información que va a almacenar en el fichero, ¿no? De mi cliente, ¿no? En la fecha en que lo estoy guardando el cliente, el ID, los nombres, los apellidos, la cédula, la dirección. Yo ingreso a mi sistema esa información y se va a ir almacenando, ¿no? Entonces aquí vamos a crear en base a eso, ¿no? Voy a crear una variable archivo que lo que va a hacer es jalar, va a jalar del identificador, el ID. Puede ser con el número de cédula o puede ser con el ID. Con cualquiera de los dos puedo trabajar. Pero en este caso voy a trabajar con el ID. Get-text. En esta parte pongo la extensión con que yo voy a trabajar. Voy a trabajar con la extensión TXT, ¿no? Que es para los del blog de notas, ¿no? Que se abra un blog de notas, TXT. Ya. Con eso se va a crear mi archivo. Y quiere decir aquí que se va a crear con el nombre que se cree en el identificador. Es decir, si yo le pongo código 1 o código 1000 o código 100, se va a guardar este archivo. Aquí vamos a crear la ubicación. Que va a ser en base a lo que ya habíamos puesto arriba, ¿no? Que esta es la ubicación. Esa es la ubicación a donde se va a poner. Esta variable que ya la teníamos acá, lo que hago es llamarla simplemente acá, ¿no? Y ahí se crea la ubicación. Que esa ubicación ya está con los separadores, donde voy a hacer la ubicación y todo lo demás. Miren que utilizamos el método que la importación que se utilizó, file, primero, ¿no? Es el que lo estoy utilizando para crear. Aquí vamos a crear el archivo. Y el archivo se va a crear en base a la ubicación concatenado con el archivo que se le puso el nombre acá. Archivo. Ahí. Pero para crear todo esto hay que ponerle restricciones, ¿no? Porque no se puede crear los archivos, por ejemplo, del mismo nombre. No puede tener un archivo que tenga el mismo nombre. Fichero no puede tener el mismo nombre. ¿Qué más no puede tener? No puede ir vacío, no puede ir sin el nombre. Vamos a hacer las condiciones.
Esta es la primera condición donde le preguntamos si no está vacío, no puede ir vacío. Y le mandamos un mensaje. Y le vamos a mandar mensajes. No hay ID. No hay, o podemos decirle no hay código. Código ingresado. Eso es cuando está el campo vacío. Claro, esta es la condición. La primera condición cuando está el campo vacío. Es decir, si este identificador no han escrito, porque este es el nombre del archivo, ¿no? El identificador, el ID, no está lleno, no se va a poder guardar. No va a permitir guardar. Esa es la primera condición. Aquí vamos a utilizar la otra. Crear el archivo. Vamos a crear el archivo. Punto. Esta es la siguiente condición. Esta condición es para si existe. Es decir, yo puse a este el código 1. Vengo otro archivo y le vuelvo a poner código 1. No pueden ir dos con el mismo código. Entonces, esta condición me va a permitir que ya no exista, no exista duplicado. Voy a mandar así mismo un mensaje donde le digo el registro ya existe. Y para cada campo vamos a tener que ponerle condiciones. No, solo es para el ID. El ID es el con el nombre que se va a guardar el archivo. Entonces, por eso lleva las condiciones. Este aquí tiene las condiciones. El resto no va a llevar condiciones. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, que sí está un ID y el registro no está repetido, aquí ya se va a crear la ubicación con el mkdir. Mkdir me permite crear ahí la ubicación. Ahí estamos creando la ubicación. Ahora, el otro que habíamos nombrado, que yo les dije que va a dar el formato, el formatter, va a dar el formato como quiero que se presente el archivo. Esto lo vamos a utilizar aquí, formatter. Y esto le vamos a decir ubicación más el archivo.
ya es por lo del cambio. Ya después ya se arregla esto. A ver, vamos con crea punto format. Ya aquí vamos a hacer el formatito que va a tener. Sino porcentaje. Ya, no me recuerdo dónde tenía el contraslash, que no lo veo aquí. Voy a sacarlo de ahí, me parece que... ¿Cuál fue que puse el contraslash? En el MC. Está aquí. Creo que fue en el de tabla, ¿no? Sí, creo que fue en el de las tablas. Voy a entrar. Para que sí, en las tablas fue para que les dé el salto de línea, ¿no? Ahí les puse el contraslash. Aquí. Ahora sí. S contraslash R contraslash N. Sí, ahí. Esto viene a ser por cada uno de los campos, es decir, ingreso la fecha, va a seguir el siguiente, va a seguir el siguiente, va a seguir el siguiente y así. Entonces tengo que crear ese formatito que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Para 7 campos voy a necesitar ese mismo formato. Entonces ahí pego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para 7 campos lo mismo. Lo mismo va a ser que va a crear. Y aquí ya le voy a especificar qué es lo que voy a mandar. Entre comillas, puedo mandar tal como está el orden de aquí, ¿no? Tal como lo vemos aquí. Ese es el orden que le voy a poner. Entonces, entre comillas, primero la fecha. Fecha. Espacio igual. Y concatenamos cuál es la caja de texto, ¿no? Primero la fecha. Esta de aquí era fecha C. Punto. Get text. Entonces ahí estoy jalando la fecha. Fecha, que son de los 7 que tengo ahí. No, voy a jalar la fecha. ¿Qué más necesito llamar? Que sigue el ID. Entonces repito
el mismo proceso. Coma, entre comillas, le pongo, puede ser solo ID, espacio, igual, le pongo el más de concatenación y le pongo cuál es la caja, ¿no? id.getText. Repito el proceso, coma, entre comillas, nombres, igual, coma, perdón, más, y pongo NO, que era la de nombres, getText. Ya, otra vez, coma, entre comillas, apellidos, en igual, pongo un más, AP, que era el apellido, getText. Y ahí voy haciendo mi formato. ¿Cómo aparecería este formato? Ya vamos a hacer para que ustedes más o menos tengan la idea de cómo sería el formato. El formato sería así. Por ejemplo, sería la palabra fecha, igual, y ahí aparecería, por ejemplo, 28 de noviembre de tal y tal, ¿no? Enter. Vendría la siguiente, nombre, IDs, igual, y por ejemplo, digamos que le pongo el 1, Enter. Lo otro sería nombres, igual, y ahí, por ejemplo, le mando Juan. Así. Este es el formato que yo estoy haciendo ahí. Es lo que estoy realizando ahí. Es lo que estoy realizando. Entonces, cada uno de estos espacios que después del N se percatan, me va a ir dando ese para poder poner esa parte. Entonces pongo la fecha, pongo el ID, pongo los nombres, apellidos, ¿qué más tengo acá? La cédula. Repito el mismo proceso. Coma, entre comillas, cédula, igual, más, ce.getText. Entonces ahí yo ya le mando la información en un formato, ¿no? ¿Qué más tengo acá? La dirección. Dirección y el teléfono. Dirección, igual, getText, coma, entre comillas, teléfono, el igual, y le ponemos el más de concatenar, la TE de teléfono, getText. Y ahí estamos con el este. Ese es el formato que yo ya le envío a cada una de esa información. Vamos a, por último, cerramos la creación. Crea punto close, ¿no? Para que se cierre lo que se ha creado. Le puedo mandar un mensaje una vez que ya se haya creado, ¿no? Le vamos a mandar aquí y le decimos por ejemplo archivo creado. Ya, a ver a dónde está el tree para cerrarlo y ya deje de dar el error. Vamos, cómo se cierra con el captcha, ¿no? Que es la parte donde nos falta.
section, si da error, ¿no? Si da un error, ¿qué debe presentar? Aquí yo le voy a mandar un error. Por ejemplo, no se puede crear. O no se pudo crear. No se pudo crear. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. No, Ahora, ese método, ¿no? Ese método que yo lo creé acá arriba, en la misma pantalla, ¿no? Ese método lo voy a llamar en el botón. En el botón. Simplemente llamo el método y con llamar el método ya el botón no necesito programarle nada más porque ya programé ya. Crear multicop. Así se llama el método, que es el que me permite crear toda esta opción, ¿no? Crear. Guardamos, ya está todo en ejecución. Ya, vámonos a ir a la ubicación para que ver que no esté creado, ¿no? Me voy a ir a NetBeans Proyectos, voy a buscar el proyecto de ferretería. Y aquí están las carpetas que se han creado, ¿no? Entonces aquí se va a crear una carpeta que se llama contenedor. Eso fue al principio que les dije, ¿no? Esta carpeta se va a crear. Y se va a crear dentro de esa carpeta un archivo con el código que yo le ponga, ¿no? Con el ID y la extensión que va a ser TXT. Entonces vamos a probar. Ingreso al cliente. Ya tenemos la fecha puesta. Le voy a poner el ID 1. Digamos que ahí es el número de cédula. Ya me pasaste el número. Y le doy guardar. El archivo fue creado, ¿no? Se quiere decir que todo fue correctamente, ¿no? Vamos a ir a la ubicación y vean, ya aquí aparece la carpeta contenedor y dentro del contenedor está el fichero con número 1. Le doy doble enter y me va a salir la fecha 28, el número 1, Juan Daniel y nombre y apellido, ¿no? Y problema. Ahora, como yo tengo todavía en ejecución el sistema, ¿no? Para probar. Recuerda que le pusimos una condición que decía que no va a poder repetirse el código. Entonces, si yo le doy guardar, me va a decir el registro ya existe. Si yo aquí en vez de 1 le pongo 2, el resto no importa si lo varío o no, solo tiene ya un código diferente, guardar, y se va a crear mismo registro, pero con el código 2. Si yo no escribiera, no, me olvido de poner código, tengo llenado todo, doy guardar, me va a decir que no hay ID ingresado, que de ley tengo que ingresar un ID para poder almacenar. Guardar y ahí se ha creado mi fichero, ¿no? Puedo hacer todo un sistema, como ustedes ya se percatan, puedo ya ir creando el sistema, ya vamos a ir haciéndole más cosas al sistema, pero ya empezamos con una parte que me permita ingresar la información, ¿no? Y ir creando ficheros. Como dije, esto lo puedo hacer a través de un ID único o a través del número de cédula. Que es mejor hacerlo con el número de cédula porque, por ejemplo, digamos que yo voy a esta carpeta donde está mi cliente
¿no? Y yo quiero buscar a un cliente que me diga, ya, mi número de cédula es 120, tal, tal, tal. Entonces yo puedo andar buscando aquí, 120, tal, 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 y ya me aparece con eso, ¿no? Ya lo puedo buscar ahí más fácil. Podría ser la opción más recomendable con el número de cédula, pero igual, para cuestiones prácticas, le hice con un ID. ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? ¿O no? Ahí está todo lo que hemos hecho de programación. Muy extenso. Que ya cuando ya se van haciendo los proyectos ya son más extensos. Recuerden que lo primero que hicimos eran programas sencillos donde solo hacíamos un cálculo y lo demás. Ya acá ya estamos haciendo con un sistema que le vamos a ir poniendo más cosas, ¿no? Ya a medida de que ya se va desarrollando ya lo vamos haciendo más, por decir, más práctico, más factible como un sistema, ¿no? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo bien?